Una niña de 4 años envió en secreto una señal de auxilio en una parada de descanso. Un soldado la vio y... Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. El cielo gris se extendía infinitamente, con nubes de plomo que parecían a punto de desplomarse sobre la cordillera boscosa entre Segovia y Ávila. El viento de montaña, helado hasta los huesos, azotaba las copas de los pinos, dejando un silbido agudo como el suspiro de un bosque antiguo. La autopista desierta se alargaba como una cinta gris atravesando una tierra desolada. Una camioneta vieja se detuvo en una estación de descanso abandonada, donde solo quedaba una gasolinera oxidada cerrada desde hacía años y una banca podrida bajo un alero de zinc deformado. Javier Salgado, un exsoldado de 32 años, de cuerpo atlético y rostro marcado por el tiempo y las batallas. Bajó del vehículo. Se estiró, levantando el rostro para recibir el aire helado. Una cicatriz larga, aún enrojecida por el frío de comienzos de primavera, le cruzaba desde el pómulo izquierdo hasta el mentón. Javier abrió la cajuela, sacó una botella de agua y un pedazo de sándwich envuelto en papel. Se sentó en la banca, masticando lentamente, con la mirada fija en el bosque de pinos a lo lejos. El viaje desde Burgos hasta Madrid aún no había llegado a la mitad. Pero el cansancio de tantos años destinado en la región vasca lo obligaba a parar. Aunque fuera solo unos minutos. Un sonido leve se oyó desde el borde del bosque. Entrecerró los ojos. Algo se movía entre los arbustos. Por instinto, Javier apretó la mano alrededor de la navaja plegable que siempre llevaba consigo. Desde entre los matorrales, una figura pequeña salió tambaleándose. Era una niña. Tendría unos 4 años, con el cabello castaño enmarañado, el rostro sucio de barro y sangre seca. Llevaba un suéter rojo hecho trizas. Una mano apretaba su abdomen. La otra se sostenía del tronco de un árbol. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando a Javier como si viera un milagro. Ayúdeme, dijo la niña con voz débil y ronca. Por favor. Javier se puso de pie de inmediato. Dejó caer la botella y corrió hacia la niña. Dios mío, ¿qué te ha pasado? Se agachó. La voz le temblaba. La niña se tambaleó y se aferró a su pecho. Él, viene. Él mató a todos. Va a venir. Él los mató. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo helado de la pequeña. ¿Cómo te llamas? ¿Quién te hizo esto? ¿Con quién estabas? Alma, susurró ella. Mamá, mamá no se despierta. Él se reía, y había sangre por todas partes. Javier la alzó en brazos. Era liviana, frágil como una hoja seca. Corrió hacia la camioneta, la colocó en el asiento del copiloto y la cubrió con su chaqueta. Cuando sacó su celular para llamar a emergencias, la pantalla mostró sin señal. Ninguna conexión. Era como si el bosque estuviera devorando todo vínculo con el mundo exterior. El viento volvió a silbar. El frío que sintió Javier no venía del clima, sino de su instinto de excombatiente. Un ruido. Detrás del vehículo. Ramas quebrándose. Una silueta. Javier se dio vuelta. Una figura apareció al borde del bosque. Alta. Con un abrigo largo negro. Y en la mano un objeto alargado. Quizás un hacha o un cuchillo de caza. Emergía de los árboles como si la oscuridad misma lo empujara. Su rostro estaba oculto por una capucha y una barba espesa. Pero sus ojos. Esos ojos eran fríos como el metal en invierno. Simón Duarte, murmuró Javier. Las noticias lo habían mostrado por todas partes últimamente. Un asesino en serie que sembraba el terror en el norte de España. Raptaba mujeres. Las mataba con crueldad y dejaba una marca con forma de X tallada con cuchillo en la piel de las víctimas. Y ahora. Ahí estaba. A solo unos metros. Javier no dijo una palabra. Encendió el motor de inmediato. Pero el vehículo no se movió. Miró hacia abajo, la llanta trasera estaba completamente desinflada. Un cuchillo la había perforado con antelación. Hijo de puta, murmuró entre dientes. Simón seguía allí, inmóvil, sonriendo. Levantó un dedo hacia sus labios, haciendo el gesto de su, y empezó a avanzar lentamente. Alma, escúchame bien. Javier se inclinó y le susurró a la niña. Tenemos que correr. Ese hombre es muy peligroso. No puedes detenerte. No puedes gritar. No puedes mirar atrás. ¿Entendido? La niña asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Corre. Javier abrió la puerta.
Sacó a Alma, y ambos corrieron hacia el bosque. El lugar al que nadie en su sano juicio entraría al anochecer. Detrás, Simón comenzó a avanzar con más rapidez. No tenía prisa. Conocía el bosque. Era su territorio. Javier corría, apartando zarzas, cruzando árboles centenarios. Jalaba a Alma junto a él, evitando que tropezara. Las sombras entre los árboles dificultaban la visibilidad. El viento silbaba entre las ramas, mezclándose con las respiraciones agitadas de ambos. Allí hay un pasaje. Javier señaló un hueco entre dos rocas. Vamos a escondernos. Ambos se deslizaron adentro, ocultos tras las piedras cubiertas de musgo. A lo lejos, pasos pesados pisaban hojas secas. Lentos, constantes. Alma susurró. Tío, él me oyó. No importa. Lo hiciste muy bien. Javier se arrodilló, pegando el oído al suelo. Solo un poco más de silencio. Los pasos se detuvieron. Luego, un silencio absoluto. Más aterrador que cualquier ruido. Javier apretó los puños, y se inclinó hacia Alma. Ese hombre se llama Simón Duarte. Es muy malo. Ha hecho daño a muchas personas. Alma solo asintió, sin decir una palabra más. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a bosque y sangre seca. Un zorzal voló sobre sus cabezas. Asustado. Era una señal. Tenemos que seguir, dijo Javier. No podemos quedarnos quietos. Extendió la mano. Alma la tomó, temblando. Siguieron abriéndose paso entre los árboles, adentrándose más y más en el bosque, donde la luz del día empezaba a desvanecerse. En un claro pequeño, Javier se detuvo. Revisó el teléfono, aún sin señal. Sacó un GPS de uso militar. Pero la pantalla mostraba error, no signal. Apretó los dientes. Maldita sea. Este bosque bloquea todo. Tío, ¿eres soldado?, preguntó de pronto Alma. Javier se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? El collar. Señaló la placa de metal colgando de su cuello. Mi papá tiene uno igual. Javier sonrió levemente. Sí, fui médico de combate. Alma volvió a guardar silencio. Su pequeña mano seguía aferrada a la suya. De pronto, un sonido seco se escuchó delante. Como metal rozando metal. Javier alzó la mano para detener a Alma y se agachó. Frente a ellos, una trampa hecha con alambre de acero colgaba entre dos árboles, esperando atrapar a algún desprevenido. Javier logró jalar a Alma a tiempo, pero el cable rozó su brazo, dejando un tajo sangrante. Maldición, apretó los dientes. Tío, tu brazo, dijo Alma con miedo. No pasa nada. Rasgó un trozo de camisa y se vendó. Vámonos. Tenemos que encontrar refugio antes de que oscurezca. A lo lejos, un silbido largo y extraño resonó. Un sonido familiar y aterrador. Alma se encogió de inmediato. Es él. Javier entrecerró los ojos. Ese sonido. Era la tonada extraña que los periódicos mencionaban. El asesino solía silbarla al llegar a la escena del crimen. Javier apretó el paso con Alma. Cada paso era como correr directo hacia una pesadilla. El silbido se alzó entre el bosque como un corte helado que atravesaba la noche que comenzaba a caer. Javier jaló a Alma y se desvió por un sendero estrecho, lleno de raíces y ramas secas. Miró su reloj, 7:17 de la noche. Aún no era de noche por completo. Pero el dosel del bosque era tan denso que la luz del sol ya no lograba filtrarse a través de las capas de hojas. Javier se arrodilló junto a un tronco podrido, haciendo señas a Alma para que se agachara también. Ambos se escondieron tras un gran pino. En absoluto silencio. Él volvió a pegar el oído al suelo. No había pasos, solo el viento. Pero esa sensación, la de que alguien estaba cerca, observando, seguía erizándole el pecho. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Alma asintió con suavidad, aunque su rostro estaba pálido. Se acurrucó contra él, murmurando, él nunca corre. Camina despacio, pero siempre llega. Javier asintió levemente. Lo sé, le gusta jugar con su presa. Sacó su navaja y la abrió en la palma de su mano. Escudriñó a su alrededor. Al frente, a unos 50 metros, había un roble grueso con un hueco en la base. Señaló, vamos a ir hasta ahí. Tenemos que descansar un poco. Él nos encontrará, solo si hacemos ruido. ¿Confías en mí? Alma mordió su labio, y luego asintió. Ambos se movieron sigilosamente. Las hojas podridas crujían bajo sus pies. Cada paso parecía una ofensa al bosque.
Al arrastrarse dentro del hueco del árbol, Javier cubrió la entrada con hojas y ramas. Pégate a mí, susurró, va a hacer frío. La niña temblaba. Javier abrió su mochila y sacó una manta térmica enrollada, envolviéndola. Cuando Alma comenzó a sollozar, él le frotó la espalda y susurró, cuéntame. ¿Qué te gusta, Alma? ¿Te gustan los dulces? Alma parpadeó. Me gusta el de fresa. Mamá siempre guardaba algunos en su bolsillo. Ah, sí, sonrió, intentando sonar relajado, a mí me gustan los churros. Llenos de azúcar. Se me pega en la barba. Alma soltó una risita, pero enseguida se quedó rígida. Un sonido sutil se oyó, una respiración. Muy cerca. Contuvieron el aliento. Una sombra cruzó delante del hueco, alargándose sobre el suelo cubierto de hojas. Sin pasos, sin ramas quebradas. Solo, presencia. Simón estaba más cerca que nunca. Javier apretó con fuerza el mango de su cuchillo. Con la otra mano, silenciosamente se quitó la cadena con su placa militar de metal. La colocó de forma que la luz tenue de la luna pudiera reflejarse en ella. El metal brilló apenas, creando un destello leve, como señal, una esperanza frágil, pero posible. Tal vez alguien la vería. Simón no los encontró. Se alejó, pero su olor a tierra húmeda, óxido y sangre seca quedó flotando. Pasó un tiempo hasta que la oscuridad se tragó toda luz. Entonces, Javier susurró, ya está. ¿Puedes dormir un poco? Alma negó con la cabeza. Tengo miedo. Él va a volver. Javier suspiró. Yo me quedaré despierto. No dejaré que te haga daño. Te lo juro. Pequeña soldado. ¿Tú alguna vez tuviste miedo? Preguntó Alma. Javier guardó silencio unos segundos. Claro que sí. Una vez quedé atrapado bajo escombros en Mosul. Un amigo recibió un disparo y sangraba. No pude salvarlo a tiempo. Lloré del miedo. Alma susurró. Tengo miedo de que mi mamá ya esté muerta. Javier la miró con tristeza en los ojos. No podía mentirle. No podía prometer que todo estaría bien. Pero tampoco podía dejarla perder la esperanza. No sabemos nada aún, dijo suavemente, tu mamá es fuerte. Tal vez logró esconderse y te está esperando en algún lugar. Alma se hundió más en su abrigo. El viento seguía colándose por cada rendija del bosque. A lo lejos, otro silbido volvió a escucharse. Esta vez, más cerca. Javier maldijo por lo bajo. Está registrando zona por zona. Puede que ya sepa que estamos cerca. Susurró. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Estoy cansada. Lo sé, pero si nos quedamos, no viviremos hasta el amanecer. Javier cargó a Alma en la espalda, asegurándola con la manta térmica y las correas de su mochila. Caminó con cuidado, guiándose por el instinto, no por el GPS. Su memoria de soldado le decía que si seguían un pequeño arroyo, llegarían a un claro donde quizás la señal sería más fuerte. Durante el trayecto, Alma se quedó dormida. A veces murmuraba, mami, no dejes que él me lleve. Javier susurraba, nadie te va a llevar. No mientras esté contigo. Un crack se oyó a sus espaldas. Javier giró de inmediato, pero no vio a nadie. Detrás, justo por donde habían pasado, una rama rota, aún con savia fresca. Alguien la había pisado. El viento se detuvo. El bosque guardó un silencio absoluto. Javier aceleró el paso. Corrió por un sendero angosto, sin importar que las ramas le arañaran el rostro. Sabía que Simón estaba muy cerca. Al cabo de un rato, llegaron a una colina. Desde ahí se veía el valle a lo lejos. Y al otro lado, luces. Luces. ¿Una casa? Javier entrecerró los ojos. Era el reflejo de la luna sobre un techo de zinc. Podía ser una cabaña. Un refugio. Corrió más rápido. Alma se despertó, asustada. ¿Qué pasa? Ya casi llegamos. Solo un poco más. Al acercarse a la cabaña, Javier bajó a Alma. Sacó su cuchillo y avanzó primero. La puerta no estaba cerrada. La empujó y chirrió como un lamento. Adentro estaba oscuro, con olor a humedad y sangre seca. Javier encendió su linterna. Dentro había una silla de madera con cadenas oxidadas. Manchas de sangre seca en el suelo. En una esquina, un cuchillo viejo, varios rollos de cinta adhesiva y una mochila rota. Alma se detuvo en seco al entrar. Yo estuve atada ahí. Su voz se quebró. Javier apretó su cuchillo. Está bien, no nos quedaremos mucho. Revisó todo. En un cajón podrido,
Encontró un celular viejo marca Alcatel, de botones. Sin chip, pero capaz de enviar mensajes de emergencia si había red GSM. Colocó la batería y encendió. La pantalla parpadeó débil. Señal intermitente. Tecleó rápidamente. Niña. Asesino. Cerca del KM 132. Mensaje enviado. No sabía si llegaría a algún lugar. Pero no tenía otra opción. Al mismo tiempo, un golpe seco sonó en la puerta. Una hoja de hacha chocó contra la madera. Simón había llegado. Javier jaló a Alma hacia el fondo. Señalando silencio. Sé que están ahí. La voz ronca del hombre, Sal. Javier, sé quién eres. Javier apretó los dientes. ¿Sabes mi nombre? Ha habido noticias sobre ti toda la semana. El soldado perdido. Jugando a Redentor. Simón golpeaba la puerta con fuerza. La madera empezó a ceder. Javier abrió la puertecita trasera que daba a un pasadizo estrecho. Corre, Alma. Corre recto. No te detengas. La niña gritó. Tío. Javier rugió. Corre. Se giró. Cuchillo en mano. Simón irrumpió. El hacha en alto. Una sonrisa ensangrentada en el rostro. Ambos se lanzaron el uno contra el otro. El filo del hacha rozó el hombro de Javier. Salpicando sangre. Él le clavó el cuchillo en el costado. Pero Simón rugió, contraatacando como una bestia. Javier retrocedió, jadeando, su hombro izquierdo empapado en sangre. Simón sonrió. Creíste que podía salvarla. Va a gritar, y yo vendré. Javier escupió sangre, retrocediendo lentamente, llevándose a Simón en dirección opuesta a donde Alma había huido. Javier avanzaba con dificultad. El dolor en su hombro ardía como si agujas al rojo vivo se clavaran en cada fibra de su músculo. La sangre empapaba su manga. Sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho más tiempo. Pero detrás de él, el crujido de ramas, las hojas caídas y los pasos persistentes seguían. Simón no se detenía, y Alma estaba sola al frente, en medio del bosque oscuro y helado como una tumba. El terreno comenzó a cambiar. Los árboles eran más densos. Las lianas se entrelazaban como telarañas gigantes. Las raíces sobresalían del suelo como huesos fosilizados de bestias antiguas. Ya no parecía un bosque común, sino un cementerio de la naturaleza. Javier intentó pasar por un estrecho espacio entre dos troncos. Pisó mal, casi cae, y soltó una maldición en español, mierda. Se apoyó en el tronco, respirando con dificultad. El sudor frío le recorría la espalda. Entonces escuchó algo, pequeño, metálico, un clic. Frente a él, entre hojas podridas, había un artefacto de hierro oxidado, una trampa para animales, en forma de media luna, con dientes en ambos extremos. Alguien la había cubierto con ramas secas, apenas lo suficiente para engañar a la vista. Javier retrocedió con cautela, intentando mantenerse sereno. Miró alrededor, una trampa. Luego vio al menos 3 más en un radio de 5 metros. Una de ellas tenía manchas de sangre seca, de un rojo oscuro, con un olor metálico que aún flotaba en el aire. A Simón le gusta cazar. Susurró, ha convertido todo el bosque en su campo de juego. Los pasos volvieron a sonar, lentos, constantes, sin apuro. Javier apretó su cuchillo y alzó la vista hacia la copa de los árboles. No era posible usar drones ni señales satelitales. Si Alma no lograba escapar a tiempo, morirían como tantas otras presas. Apretó los dientes, deslizándose entre los árboles sin tocar ramas. Cada paso era calculado, evitando sensores o cuerdas ocultas de las trampas. Pasó casi 1 hora así. Luego, a lo lejos, oyó agua, un arroyo. Alma, susurró, y apresuró el paso, apartando ramas. A orillas del arroyo, en la penumbra, vio una figura pequeña encogida sobre una roca. La niña lloraba, abrazando sus rodillas, su cuerpo temblando. Alma, corrió hacia ella. Tío, gritó ella. Se levantó y corrió a abrazarlo. Pensé que estabas muerto. No pasa nada, estoy aquí. La abrazó fuerte, lo hiciste muy bien. Muy bien. Se arrodilló, le limpió las lágrimas. ¿Estás herida? Alma negó con la cabeza. No, pero escuché algo. Como un animal muriendo. Javier frunció el ceño. Miró alrededor. No muy lejos. Un tronco caído cruzaba el arroyo. Encima, una escena espantosa, el cadáver de un ciervo. Con el vientre abierto. Las entrañas esparcidas.
la cabeza girada al revés y los ojos arrancados. Alma volteó y vomitó en seco. Javier apretó los puños. No solo mata, juega con los cuerpos. Se acercó al cadáver y lo examinó. En el pecho del animal, tallado con un cuchillo afilado, había un símbolo, una X, dentro de un círculo. El mismo que la policía había mostrado como la firma de Simón. Maldición, murmuró, está dejando un mensaje. Alma preguntó en voz baja, ¿por qué hace eso? Javier no respondió. La miró y habló con calma, puede seguir caminando. Ella asintió, aunque sus labios estaban morados por el frío. Se quitó la chaqueta, la rasgó en tiras y se vendó el hombro. Luego volvió a cargar a Alma en la espalda. Se alejaron del arroyo, avanzando hacia una zona de colinas rocosas. Pero no mucho después, el viento cambió de dirección. Un olor metálico invadió el aire. Huele a sangre, murmuró Alma. Javier se detuvo. No es nuestra. A poca distancia, entre unas piedras, una chaqueta color beige colgaba de una rama. La reconoció al instante, era la del caso de desaparición de hace 2 semanas en León. María Herrera, una estudiante de 22 años. Había visto su foto en las noticias. Alma le jaló la mano. Recuerdo esa chaqueta. Él la colgó frente a la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó Javier, girándose. La del cuarto oscuro. Bajo tierra. Olía mal. Él la cerraba con llave. Sin luz. Javier apretó los dientes. ¿Tenía más personas allí? Una vez. Escuché a alguien llorar, pero después, ya no. El viento sopló fuerte, trayendo otro sonido. Pasos apresurados. Pero no venían de Simón. Javier jaló a Alma contra la roca. En alerta. Luego una voz masculina. Apurada. Hola. ¿Hay alguien ahí? Contesten. Un hombre. Voz adulta. Española. Javier salió con el cuchillo listo. Aquí. Tenemos a una niña herida. El hombre, vestido con uniforme de guardabosques, se quedó paralizado al verlos. Santo Dios, murmuró, soy Lorenzo Ruiz, guardabosques de esta zona. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nos persiguen, dijo Javier, un asesino llamado Simón Duarte. Está en este bosque. Lorenzo palideció. Dios mío, ayer recibimos una alerta, pero las señales estaban fallando. Hubo un mensaje diciendo que había una niña cerca del KM 132. Fui yo quien lo envió. Javier mostró el celular, ella se llama Alma. Fue secuestrada. Es una de las víctimas del asesino. Lorenzo miró a la niña. Santo cielo. Vi su rostro en los informes. Lleva 3 días desaparecida. Tenemos que salir de aquí, dijo Javier. ¿Tienes radio? Sí, pero no funciona bien en este bosque. Intentaré. Lorenzo encendió su radio y habló rápido al micrófono central. Aquí Ruiz. Estoy en el sector este del bosque de Peñalara. Encontré a la niña desaparecida y a un adulto. Solicito refuerzos urgente. Solo un zumbido como respuesta. Incomprensible. Javier dijo, debemos seguir. Acercarnos lo más posible al borde del bosque. Hay un sendero antiguo de caza que lleva a una torre de señal vieja. Dijo Lorenzo, podríamos llegar ahí. La señal es más fuerte. Empezaron a caminar, pero Lorenzo no había dado ni 10 pasos cuando un chasquido seco se oyó. Su pierna fue levantada de golpe por una trampa de cuerda que lo colgó de un árbol. Maldita sea, gritó. Javier corrió a cortar la cuerda. Pero fue tarde. Desde la oscuridad detrás de ellos, Simón apareció. Sonrió, suave como el viento. Buenas noches, Javier. Javier se puso delante de Alma y Lorenzo. Aléjate, Simón, ya no tienes nada más que cazar. Oh, yo nunca jugué, dijo levantando su cuchillo, yo cazo. Simón emergió de la oscuridad como si hubiera nacido de ella. Su rostro cubierto de barba. Pómulos marcados, ojos hundidos pero brillantes como brasas encendidas. En su mano seguía empuñando el cuchillo grande, con sangre seca en la hoja. Su andar no era apresurado, sino ligero, como quien pasea por un jardín familiar. Lárgate de aquí, Simón, dijo Javier, empuñando con fuerza su navaja. Protegiendo a Alma y Lorenzo a sus espaldas, no lo repetiré. Eres valiente, Javier, murmuró él, inclinando levemente la cabeza. No cualquiera se enfrenta a una bestia con nada más que un pedazo de metal sin filo en la mano. Lorenzo seguía tirado, con el pie desgarrado por la trampa, la sangre empapando su pantalón.
No, no dejes que se acerque Alma, jadeó con acento agudo. Cierra la boca. Pedazo de madera podrida. Gruñó Simón, apuntándolo con el cuchillo. Javier alzó la voz, si tocas a cualquiera aquí, te rajo el cuello como a un cerdo. Simón soltó una risa seca, áspera, como si algo le raspara la garganta. Su risa retumbó en el bosque, haciendo que las aves salieran volando. Asustadas. Ya han intentado cortarme el cuello más de una docena de veces. Se encogió de hombros, todos acabaron enterrados, y yo seguí caminando. Sin esperar más, se lanzó. Javier giró y gritó, corre. Alma, lleva a Lorenzo. Y se lanzó contra el ataque, recibiendo el impacto con todo el cuerpo. Su cuchillo cortó el brazo de Simón, salpicando sangre. Pero la hoja de Simón también alcanzó el vientre de Javier, dejando un tajo largo. Javier no se detuvo. Usó toda su fuerza para empujar al asesino hacia atrás. Ambos cayeron al suelo fangoso. Barro, sangre y raíces se enredaron entre sus piernas. Javier golpeó repetidamente el rostro de Simón, pero él solo reía, escupiendo sangre antes de contraatacar. Mientras tanto, Alma tiraba del brazo de Lorenzo, intentando arrastrarlo lejos. Déjame, pequeña. Corre, gimió Lorenzo. No voy a dejar a nadie, replicó Alma. Temblando, el tío Javier dijo que corriera, que él lo detendría. Javier lo oyó. Gritó, Alma, sal de aquí. Una vez más. Simón se revolvió y se abalanzó sobre Javier. Sacó un cuchillo del cinturón y lo alzó. Javier alzó el brazo izquierdo, la hoja se desvió, cortándole el hombro. La sangre le salpicó la cara. Este dolor, susurró Simón, es calor, es vida. Javier no respondió. Giró el cuerpo y pateó con fuerza la rodilla del asesino. Simón tambaleó. Javier se incorporó de un salto y lo empujó hacia una trampa colgante cercana. Simón tropezó. Su rodilla cayó justo sobre una trampa de acero. Clac. Las mandíbulas metálicas se cerraron sobre su pierna. Simón rugió como un animal herido. Javier no esperó. Tomó a Alma y a Lorenzo, y tambaleándose, se alejó de allí aunque la sangre le corría a chorros. Encontraron una hendidura en la tierra, lo bastante amplia para esconderse. Javier arrastró a Lorenzo dentro. Alma iba pegada a su lado. Los tres se sentaron, jadeando. El viento cambió, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Alma se acurrucó contra Javier, los ojos secos de tanto llorar. Tío, está sangrando, susurró. No importa, mientras tú estés bien, dijo Javier, con la voz ronca. Lorenzo sacó un trozo de tela del bolsillo de su chaqueta y, temblando, limpió la sangre del abdomen de Javier. Vas a morir si no te cosen esa herida. Javier negó con la cabeza. No me importa morir si Alma sobrevive. No digas eso, murmuró Alma, mamá también decía lo mismo. Los tres quedaron en silencio. A lo lejos, se oyó un sonido, un silbido. Otra vez esa melodía, no fuerte, no cercana, pero lo suficiente para hacerles temblar el corazón. Simón no había muerto, se había liberado de la trampa. Y el juego continuaba. Javier gruñó, ese maldito perro rabioso. Lorenzo murmuró, él no caza para matar, caza para demostrar que tiene el control. Exacto, asintió Javier, cada muerte es un mensaje a la sociedad, ustedes son más débiles que yo. Javier se puso de pie. Tengo que sacar a Alma del bosque. Cueste lo que cueste. Lorenzo lo detuvo, conozco un sitio. A 1 kilómetro hacia el oeste. Hay una antigua estación de radio. Tal vez aún funcione. Guía el camino, dijo Javier, cargando de nuevo a Alma, vamos ya. El trayecto fue una cadena de grietas. Barro y ramas espinosas entrelazadas como redes. Alma guardaba silencio, aferrada al cuello de Javier. Lorenzo se apoyaba en un palo, arrastrando la pierna herida con dolor. Ya era noche cerrada. La luna colgaba pálida sobre los árboles, cubriendo el bosque con una luz plateada como una mortaja. Y entonces, llegaron a un claro. Allí había una estación de radio de piedra, con el techo medio derrumbado y las paredes cubiertas de musgo. Pero la antena seguía en pie. La puerta estaba abierta. Javier dejó a Alma en el suelo. Lorenzo corrió a revisar el equipo. Hay batería. Hay luz. Puede funcionar. Giró un interruptor. Un zumbido. Luego, señal. Estación Peñalara llamando a base. Solicito refuerzos. Repito, tenemos a una menor secuestrada.
Ubicación cerca de coordenadas antiguas. Al oeste de la estación. Respondan si reciben. Mientras tanto, Javier montaba guardia en la puerta. La mano le temblaba por la pérdida de sangre. Pero aún sostenía con fuerza el cuchillo. Alguien respondió. Gritó Lorenzo, vendrán en una hora. Javier asintió, pero sus ojos no se apartaban del bosque. Porque entre los árboles, algo se movía. Tío Javier, susurró Alma, ¿dónde está él? No mires afuera. Le susurró Javier, solo mírame a mí. Lorenzo se puso junto a él, empuñando su palo. Podemos mantener la entrada. Solo hay que resistir hasta que lleguen. Los pasos comenzaron a sonar desde dos direcciones. 1, luego 2, luego 3. No era Simón. Eran las trampas activándose. El sonido del roce de cuerdas. El chasquido de acero. Dios mío. Tembló Lorenzo, ha puesto trampas alrededor. Javier comprendió de inmediato, Simón no venía a entrar. Venía a sellar las salidas. Cuando llegara el rescate, ellos también quedarían atrapados. Nos ha encerrado, dijo. Alma jadeó con acento agudo. Él dijo, que nadie puede salir de aquí. Javier le tomó los hombros, mirándola directo a los ojos. Escúchame bien, vas a vivir, no eres un juguete para él. Eres una persona. Alma asintió, con lágrimas que volvieron a brotar. Tío, no te mueras. Haré todo lo que sea. La abrazó fuerte, para que nunca más tengas miedo. El viento sopló otra vez. Y el silbido volvió a sonar. Desde justo detrás de la estación. Ese silbido, prolongado como un susurro fantasmal, se coló entre los árboles. Alma se aferró a Javier, y Lorenzo retrocedió por instinto. Con la mirada buscando sombras. Javier permaneció quieto. No tembló, no parpadeó. Solo miró hacia la puerta, donde una silueta emergía lentamente bajo la tenue luz de la luna. Simón. Su figura parecía la de una sombra viva. El brazo izquierdo vendado con jirones ensangrentados. Quizá de la trampa anterior. Pero en la derecha aún empuñaba el cuchillo. Y sus ojos seguían brillando con locura. Parece que volvemos a encontrarnos. Soldado. Susurró, buen refugio. Un poco anticuado. Javier salió al umbral. No vas a entrar. El rescate viene en camino. Oh, ya lo sé. Simón ladeó la cabeza, lo escuché. Como también escuché los pasos de Alma. Su corazón temblando cuando llora de miedo. Alma sollozó. Javier se colocó delante de inmediato. Con voz cortante, no la tocarás. No otra vez. Simón esbozó una sonrisa torcida. Podemos negociar. Te propongo un trato. Me entregas a la niña, y los otros dos se van libres. Solo quiero a la pequeña. Lorenzo rugió, no tienes derecho a negociar nada. Maldito animal. Javier guardó silencio unos segundos. Y luego preguntó, ¿por qué Alma? Simón se quedó en silencio. Dio un paso adelante y habló muy despacio. Porque sus ojos son como los de su madre. Y su madre fue mía, antes de que decidiera irse. Alma abrió los ojos, sorprendida. Mamá. Javier negó con la cabeza. No lo escuches, pequeña. Simón murmuró, ella me suplicó. Le di una oportunidad, pero luego me traicionó. Ahora, es el turno de su hija. Y se lanzó. Javier no retrocedió. Recibió el primer golpe con el brazo izquierdo, endureciendo el cuerpo. Luego contraatacó con el impulso. Su cuchillo cortó de lado el pecho de Simón. La sangre salpicó, tiñendo de rojo el tronco detrás de él. Simón retrocedió, riendo como un demente. Ya estamos jugando otra vez. Tú y yo somos lo mismo. Javier, lo sabes, ¿verdad? Dos caras de la misma moneda. No, respondió Javier, con la sangre goteando desde su hombro hasta el suelo, yo peleo para proteger. Tú matas para alimentar tu adicción al poder. Simón rugió y se lanzó de nuevo. Pero esta vez, Lorenzo apareció por detrás y descargó su bastón con fuerza contra su cabeza. Simón quedó aturdido, tambaleándose. Javier aprovechó de inmediato y lo pateó con fuerza, haciéndolo caer de bruces en un hueco frente a la estación. Lorenzo, mete a Alma adentro, y tranca la puerta. ¿Y tú? Hazlo ya. Lorenzo arrastró a Alma hacia adentro. Javier se colocó en la entrada, observando a Simón intentando ponerse de pie. Ahora, dijo Javier, retrocediendo, es mi turno para poner trampas. 10 minutos después, Simón ya no veía a Javier por ninguna parte.
Solo tenía frente a él el bosque oscuro y los senderos angostos que creía conocer a la perfección. Escupió sangre, lamió la herida de su labio y entrecerró los ojos. Los árboles seguían inmóviles, pero el aire, algo había cambiado. Escuchó un sonido, suave, un pequeño clic. Simón miró hacia abajo. Una trampa colgante, invertida, no para atrapar los pies sino amarrada desde lo alto de una rama doblada como un resorte. Inteligente, murmuró. Un zumbido cortó el aire. La rama se liberó y lo golpeó de lleno en la cara. Simón cayó hacia atrás, golpeando la cabeza contra una roca. Javier salió de las sombras. En una mano tenía su navaja. En la otra, el extremo de la cuerda. Bienvenido a la clase de supervivencia. Gruñó, lección 1, nunca subestimes a alguien que ha sobrevivido de Basora a Zaragoza. Simón escupió sangre, pero sus ojos seguían ardiendo de locura. ¿Crees que estas niñerías me van a detener? No, dijo Javier, pero me darán tiempo, para matarte. Se lanzó, clavando el cuchillo en el hombro de Simón. Pero este se revolvió, atrapó la hoja con la mano desnuda. La sangre brotó entre sus dedos. Y luego sonrió, una sonrisa que desgarraba la garganta. Duele, pero se siente vivo. Ambos rodaron por el suelo, peleando entre barro y sangre. Los golpes ya no tenían técnica, solo puro instinto de supervivencia. Finalmente, Simón gritó, empujó con fuerza y lanzó a Javier contra un tronco. El soldado cayó, jadeando, el rostro cubierto de sangre. Simón se incorporó, tambaleante pero firme. Perdiste, Javier. Pero entonces, escuchó un crujido bajo sus pies. Un fragmento de vidrio reflejaba la luz de la luna. Una de las piezas del espejo de la radio que Javier había colocado intencionadamente. Una marca. En ese instante, una cuerda descendió desde lo alto y se cerró sobre su cuello. Simón forcejeó, pero la cuerda estaba anclada al árbol, tensada con un sistema de poleas improvisado. Con un simple tirón, se cerró con violencia. Se desplomó. Javier se acercó, la sangre cayendo de su boca. No era para matarte, sino para detenerte, hasta que ellos lleguen. A lo lejos, se escucharon sirenas. Desde la estación, Lorenzo gritó, tenemos señal, están por llegar. Javier se dejó caer, agotado. Alma corrió hacia él, lo abrazó. Tío, ¿estás bien? Javier sonrió débilmente, limpiando su mejilla. Estoy bien, tú estás bien, eso es lo que importa. Simón aún respiraba, colgado, sin poder moverse. Sus ojos seguían entreabiertos, con esa chispa de locura intacta. Javier lo miró con voz grave. Perdiste. Un chasquido se escuchó como un pequeño estallido. Javier giró. El radio lanzó una chispa. Lorenzo retrocedió, sobresaltado. La batería se quemó. Demasiada señal. No importa, dijo Javier, poniéndose de pie con dificultad, ya saben dónde estamos. Volvamos a la cabaña. Lorenzo asintió. Ayudó a Javier, mientras Alma caminaba a su lado, sujetándole la mano con fuerza. 3 personas. Una niña. Un soldado quebrado y un guardabosques cojo. Cruzaron el bosque bajo la luna plateada, fría como el hielo. Simón quedó allí, colgado como un animal atrapado. El viento volvió a soplar en el bosque. Pero esta vez, no hubo silbidos, solo silencio. Una hora más tarde, regresaron a la cabaña junto al arroyo. Javier se desplomó en el suelo. Lorenzo lo cubrió con una manta improvisada. Alma se sentó a su lado, sin soltarle la mano. No te vas a morir, ¿verdad?, preguntó ella. Javier respiraba con dificultad. No, no mientras tenga una promesa que cumplir. ¿Qué promesa? Sacarte de aquí, protegerte hasta el final. Afuera, el bosque seguía siendo una maraña espesa. Pero dentro de la cabaña, los ojos de Javier brillaban como si fuera la última antorcha encendida en medio de la oscuridad. Javier despertó en medio de la noche. El dolor en su hombro y abdomen latía con fuerza, como brasas ardiendo. Abrió los ojos y solo vio negrura. Un resplandor leve venía de una fogata en la esquina. Lorenzo estaba sentado ahí, con los brazos alrededor de las rodillas, cubierto de tierra, exhausto. Alma dormía pegada a él, con la cabeza apoyada en su pecho, respirando suave. Javier intentó mover la mano, pero cada gesto era una descarga de dolor paralizante. No te muevas, dijo Lorenzo con voz ronca, perdiste mucha sangre.
¿Cuánto tiempo tenemos?, susurró Javier. Lorenzo guardó silencio. No lo sé. Vendrán, pero si él sigue merodeando, no será fácil. Javier cerró los ojos. Luego dijo: Simón, no está muerto. ¿Qué? La trampa. No lo apretó lo suficiente. Todavía respiraba. Y cuando salimos de la estación, sentí el viento cambiar, como si alguien se moviera. Lorenzo se quedó en silencio, apretando su bastón. Una ráfaga fuerte azotó la puerta, que crujió y luego se cerró de golpe. Ambos se sobresaltaron. Alma se despertó bruscamente, jadeando. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Javier la abrazó. No pasa nada, pequeña. Estoy contigo. Lo vi en un sueño. Estaba en la puerta, sonriendo, con sangre en la cara. Lorenzo murmuró: esta pesadilla ya no vive solo en los sueños. Afuera, el bosque estaba silencioso. Demasiado. No había insectos, ni aves. Javier miró la puerta, luego a Lorenzo. Nos ha roto. No con cuchillos, sino con miedo. Alma susurró. Él dijo que si gritaba, mi mamá moriría. Javier giró hacia ella. ¿Qué dijiste? Cuando me tenía encerrada. Dijo que mi mamá seguía viva, pero si yo gritaba, lloraba o escapaba, la mataría. La niña rompió a llorar. No me atreví a llorar en 3 días. Javier la apretó contra su pecho. Lo hiciste increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Lorenzo murmuró. Si eso es verdad, su madre podría seguir con vida. Tal vez la guarda para presionarla psicológicamente. Oh, susurró Javier, solo fue una mentira para mantenerla callada. El silencio cayó sobre los tres. Lorenzo bajó la cabeza. Estamos en el centro de la trampa que construyó por años. Este bosque es su laberinto mortal. Cada rama, cada sendero está diseñado para él. Javier asintió. Lo planeó mucho antes de que nadie lo notara. La policía encontró 3 cuerpos de mujeres en el límite del bosque el año pasado. Recordó Lorenzo, nunca pensaron que fueran del mismo asesino. Cada una muerta de forma distinta. En lugares distintos. Confunde a propósito, dijo Javier, pero tiene un patrón. Todas las víctimas tenían la X tallada. Y todas estaban cerca del núcleo de este bosque. Alma preguntó en voz baja. ¿Qué significa la X? Javier la miró y le respondió con suavidad. La X es su manera de marcar a quienes él considera traidores. Como mi mamá, susurró Alma. Javier apretó los puños. Lorenzo suspiró, los ojos enrojecidos. Creo que fui demasiado lento. Si hubiese patrullado ese día más temprano, quizá la habría salvado. No es tu culpa, dijo Javier, la culpa es de un enfermo. Y él todavía anda suelto. Los 3 volvieron a guardar silencio. El viento se detuvo. La pequeña llama solo dejaba brasas encendidas. Javier murmuró: no estoy seguro de llegar con vida al amanecer. No digas eso, exclamó Alma. Javier la miró. Te lo digo en serio. La herida es profunda. He perdido mucha sangre. Solo basta una infección para que sea el fin. Lorenzo se acercó más. Te mantendremos despierto. No cierres los ojos por mucho tiempo. No, negó Javier con la cabeza, si no me levanto de nuevo, tienes que sacar a Alma de aquí. Aunque tengas que dejarme atrás. Aquí nadie queda atrás. Gruñó Lorenzo, yo soy guardabosques. Tú eres soldado. La niña es víctima. Nadie se queda. Alma tomó las manos de ambos. Con lágrimas en los ojos. No quiero que mueras. Tío, no te mueras. Javier susurró. Lo intentaré, pero si no puedo. Tú debes vivir. Debes contarlo todo. La gente debe saber quién es. Él no es un fantasma. Tiene nombre. Tiene rostro. Se llama Simón Duarte. No lo olvidaré. Lloró Alma, lo contaré todo. Aunque nadie me crea. La gente lo creerá, dijo Lorenzo, después de esta noche, todo cambiará. Casi al amanecer, Javier volvió a desvanecerse. Su cuerpo se enfriaba. Su piel se tornaba gris pálida. Su respiración era apenas un hilo. Lorenzo mantenía viva la llama como podía. Buscando cada rama seca, metió camisas bajo el cuerpo de Javier para conservar el calor. Alma permanecía junto a él, sin dormir un segundo. Afuera, se escuchó un ruido. Pasos, lentos. Lorenzo tomó su bastón y miró hacia la puerta. Nada. ¿Lo escuchaste?, le preguntó a Alma. Ella asintió. Y entonces, un suspiro húmedo se oyó justo al otro lado de la puerta. Javier. Alma gritó.
Lorenzo salió de golpe y empujó la puerta. No había nadie. Solo un trapo rasgado colgando de una rama, un abrigo de una víctima desaparecida. Igual al descrito en los noticieros. Tenía manchas de sangre, y un cuchillo clavado en el árbol junto a él. En el mango del cuchillo. Grabado un nombre. Soledad, el nombre de la madre de Alma. Lorenzo retrocedió, temblando. ¡Santo Dios! Alma leyó la palabra. Rompió en llanto. Javier se incorporó de golpe. Con la vista borrosa. ¿Qué pasa? Lorenzo no pudo hablar. Le entregó el cuchillo. Él sabe el nombre de su madre. Javier miró el arma. Su mente giraba. Si aún recuerda su nombre. Quizás, aún la tiene con vida. ¿Viva? Preguntó Lorenzo. No estoy seguro. Pero tenemos que creer que sí. Alma se aferró al pecho de Javier. Tío, no quiero vivir sola. Javier la abrazó, aunque sus brazos apenas tenían fuerza. No voy a dejarte sola. Pase lo que pase. Afuera, el bosque cayó en un silencio mortal. Dentro de la cabaña ya no quedaban lágrimas. Solo una fe frágil los mantenía con vida. Minuto a minuto. Al acercarse el alba, una luz tenue empezó a filtrarse entre las hojas. Los primeros pájaros se atrevieron a piar. Javier seguía inmóvil, ojos cerrados. Su piel, pálida. Su respiración, débil. Lorenzo tomó su pulso. Débil, pero seguía allí. Alma no apartaba la vista de él. Tío, susurró, van a venir. Lorenzo le puso la mano en el hombro. Tienen que venir, no pueden no hacerlo. A lo lejos, se oyó un sonido, un motor, leve, una chispa de esperanza, pero aún insuficiente para iluminar toda la oscuridad. Porque seguían en el bosque. Y Simón, no había terminado su juego. Los primeros rayos del amanecer apenas rozaban el horizonte. Ocultos tras las copas densas que parecían cuchillas sobresaliendo del bosque. El aire frío calaba los huesos. Respirar era como cargar piedras en el pecho. Dentro de la cabaña, Javier seguía acostado, la frente empapada en sudor frío. Su aliento era tenue, pero no se extinguía. Alma seguía a su lado. Con los ojos hinchados por tanto llorar. No soltaba su mano ni un segundo. Lorenzo acababa de vendarle de nuevo la herida en el hombro. Mientras hablaba por la radio. Rescate. Aquí Ruiz. Estamos cerca de la estación abandonada en el KM 132. Hay un herido grave y una menor que necesita atención urgente. Repito, se requiere equipo médico y armado inmediatamente. Ruido estático. Sin respuesta. Lorenzo miró a Javier. Creo que están cerca, pero no tenemos mucho tiempo. Javier abrió los ojos con esfuerzo. Su voz era apenas un aliento. Sí, no lo logro. Debes sacar a Alma. Promételo. Lorenzo apretó su bastón. Lo prometo. Alma bajó la cabeza, murmurando como una plegaria. No me dejes, tío. Javier le tocó la cabeza. Temblando. No quiero irme, pero si pasa. Sé fuerte. Vive, por los dos. Afuera. El viento sopló más fuerte. Desde lejos llegó un sonido. El silbido de un hacha cortando el aire. Luego, un grito. Los tres se sobresaltaron. Lorenzo se levantó. Algo pasó. Debo revisar afuera. Javier asintió. Ve con Alma. No la dejes aquí sola. Lorenzo dudó. No puedes quedarte solo. No tenemos opción. Javier intentó incorporarse. Temblando, si él regresa. Lo distraeré. Tú y Alma deben huir. No, dijo Alma, no me voy sin ti. Javier le tocó la mejilla. Yo ya no puedo correr. Pero tú sí. Debes irte. Lo más lejos posible. Lorenzo lo miró largo rato. Luego asintió. Está bien. Pero si veo la oportunidad de salvarnos a los tres. No la dejaré pasar. Salieron de la cabaña justo cuando el cielo empezaba a aclararse. El aire tenía algo extraño. Los árboles seguían inmóviles. Pero el olor a sangre. A metal oxidado. Era más fuerte. Y en algún lugar, los pájaros habían dejado de cantar. Lorenzo tomó la mano de Alma. No habían avanzado mucho cuando un sonido seco los detuvo, crack. Alguien había pisado una rama. Javier, que venía detrás a unos metros, gritó, atrás. Pero ya era tarde. Simón salió de detrás de un tronco grueso. Llevaba el hacha en la mano. Su cabello chorreaba sangre y sudor. Los ojos, desquiciados. Se los dije, susurró, nadie sale de aquí. Sin mi permiso. Lorenzo se colocó delante de Alma. Levantando el bastón.
No te tengo miedo. No necesitas tenerlo. Sonrió Simón, porque vas a morir, antes de saber lo que es. Él alzó el hacha. Javier gritó con todas sus fuerzas. ¡Corre! Alma se sobresaltó. Quiso aferrarse a la mano de Javier, pero él usó lo último de su fuerza para empujarla hacia Lorenzo. Vete ya. Corre, Alma. Simón vio el movimiento y se lanzó directo hacia la niña. Pero Javier lo interceptó. Los dos chocaron como las últimas bestias en pie en un bosque muerto. El hacha de Simón se abatió y cortó el hombro de Javier. La sangre salpicó. Javier no retrocedió. Hundió su cuchillo en el abdomen de Simón hasta la empuñadura. Simón rugió, pero en vez de apartarse, se aferró a Javier y lo arrastró al suelo. Muere conmigo, maldito perro, gruñó. Javier, con el último aliento, gritó, corre, Alma. Alma miró atrás justo cuando vio a Javier caer al suelo. La sangre rociando la hierba. Lorenzo tiró de ella con fuerza. Corriendo desesperado, con lágrimas en los ojos. No mires atrás, no te detengas. Él, gritaba Alma. Sollozando, no lo dejes. El sonido del hacha, los gemidos humanos, la tierra removida por los cuerpos que luchaban, todo quedó atrás como una sinfonía de despedida en el corazón del bosque. Cuando alcanzaron una ladera donde el sol comenzaba a filtrarse, Alma se desplomó de rodillas. Llorando. Tío. Lorenzo cayó a su lado, abrazándola con fuerza. Tenemos que vivir. Él dio su vida para que tú vivieras. Minutos después, el sonido de un helicóptero retumbó en la distancia. Lorenzo alzó la vista al cielo. Jadeando. Ya vienen. Alma no se movía. Sus ojos vacíos. En su cabeza, el último grito de Javier seguía resonando. Corre, Alma. Allí, en lo profundo del bosque, donde la luz no llegaba, yacía el cuerpo ensangrentado de Javier. A su lado, Simón estaba inmóvil. Dos hombres, un demonio y un soldado, caídos en la misma tierra por la que pelearon hasta el último suspiro. Pero la boca de Simón aún conservaba una sonrisa torcida, demente, y los ojos de Javier, abiertos, seguían mirando hacia el cielo. No había cerrado los ojos, como si aún vigilara el camino por el que Alma huyó. El ruido de los helicópteros se volvió más intenso, rompiendo el silencio mortal del bosque de Peñalara. Lorenzo alzó la vista al amanecer, su brazo aún rodeando a la niña que temblaba en sus brazos. Rayos de luz atravesaban las ramas, seguidos por voces amplificadas por altavoces. Guardia Civil, no se muevan. Alma abrió los ojos, asustada. ¿Y el tío Javier? Van a salvarlo. Lorenzo no respondió enseguida. Algo dentro de él se había roto silenciosamente. Tenemos que llevarlos, hasta donde él está. Las fuerzas especiales se desplegaron rápidamente por el bosque. Uniformes verde oscuro. Armas listas. Radios activos. Una joven oficial, Teniente Clara Esteves, se acercó a Lorenzo. ¿Fue usted quien envió la señal de emergencia? Sí, soy el guardabosques Ruiz, y ella es Alma Soria. Fue secuestrada. El hombre que la salvó. Javier Salgado, él. ¿Dónde está él? Preguntó Clara con urgencia. Lorenzo apretó los labios. Lo dejamos atrás, en la vieja cabaña al norte, bajo la tercera colina. Clara dio la orden de inmediato. Equipo 1 conmigo. Equipo 2. Rastren un radio de 300 metros. Médico al punto de la cabaña. Alma soltó la mano de Lorenzo y miró a Clara. ¿Usted puede salvarlo? Clara se agachó. Le tocó suavemente el hombro. Haremos todo lo posible. Pero ahora necesito que me digas, ¿Simón Duarte está vivo? Alma asintió. Luego negó con la cabeza. El tío Javier lo apuñaló. Luego cayeron los dos, ya no vi más. Clara la miró con firmeza. Eres muy valiente. Ahora deja que los adultos se encarguen del resto. 2 minutos después, el equipo especial llegó a la cabaña. La escena los dejó en silencio durante varios segundos. En el suelo, donde el barro se mezclaba con sangre seca, yacía Javier, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia el bosque, como si aún protegiera a alguien. Las heridas en el abdomen y hombro estaban secas. No tenía pulso. Clara se inclinó, colocó 2 dedos en su cuello. Nada. Un oficial junto a ella murmuró. Ha muerto. Clara apretó la mandíbula. Tomen fotos del lugar. Recoged el arma. Confirmad la identidad. Detrás de la cabaña, se oyó un quejido leve. Un sonido. Todas las armas apuntaron.
Dos soldados corrieron y levantaron una manta cubierta de hojas. Debajo, estaba Simón Duarte. Gravemente herido. Una pierna fracturada. La boca llena de sangre seca. Los ojos apenas abiertos. Fijos en Clara. Y luego, sonrió. Buenos días. Susurró con voz rasposa, llegaron tarde. Clara no se inmutó. Esposadlo. Revisen sus heridas. Llamen a la evacuación médica si es necesario. Pero asegúrense de que llegue vivo, para enfrentarse al juicio. Simón rió más fuerte, con sangre chorreando por la comisura. Juicio. ¿De verdad creen que el sistema puede con mí? Clara lo miró sin expresión. No, pero quiero que vivas lo suficiente para que todos te vean la cara. Ya no hay oscuridad para ti. Un soldado gritó. Es él. Coincide con los archivos. Huellas digitales confirmadas. Simón Duarte. Todo el bosque pareció detenerse. El viento cesó. Los pájaros cantaron otra vez. Tímidamente. Como despidiendo a quien había caído. Clara se volvió hacia el cuerpo de Javier. Se arrodilló. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y limpió la sangre seca de su rostro. Luchaste hasta el último segundo. Susurró, y ganaste. Cuando el cuerpo de Javier fue colocado sobre una camilla, cubierto por la bandera de España, todos los oficiales del perímetro se cuadraron. Alma fue llevada junto a él, sus ojos fijos en ese rostro inerte. Tío Javier, susurró, con la voz quebrada, colocando su mano temblorosa sobre la bandera, dijiste, que me protegerías hasta el final. Nadie la interrumpió, nadie la apuró, solo el silencio compartido, y el viento como una melodía de despedida. Lorenzo puso su mano en el hombro de Alma. Tienes que vivir bien, pequeña. Es la única forma de honrar su sacrificio. Detrás, mientras Simón era subido a la camilla con las manos esposadas, Clara se acercó. Él ya había recibido calmantes. Pero seguía consciente. Sus ojos medio cerrados. La misma sonrisa torcida. ¿La niña sigue viva? Susurró. Clara no respondió. Él sonrió más, murmurando. Bien. Me gustan los que recuerdan mi rostro mucho tiempo. Clara se detuvo. Luego, de pronto, desenrolló su bufanda. La ató firmemente alrededor de su mano y la colocó contra su garganta. Él abrió los ojos, asfixiándose. Pero fue solo un segundo. Ella lo soltó, como si lo pusiera a prueba. No vas a morir tan fácil. Dijo con frialdad, vas a pudrirte en prisión. Observado cada segundo. Tu nombre será maldito. Suena divertido. Rió él, aún con los ojos ardiendo de locura. Clara se acercó más. Susurró. Pero yo creo que será esa niña quien te mate. Con sus recuerdos. 3 horas después, en el hospital de Segovia. Alma fue sometida a exámenes. No había lesiones internas, pero su estado emocional era crítico. Le ofrecieron calmantes, pero ella se negó. Quiero ver a mi mamá, dijo. En ese momento, una enfermera se acercó y le susurró algo a Lorenzo. Hemos encontrado a una mujer, cerca de un refugio subterráneo en el bosque. Está muy débil, pero viva. Nombre, Soledad Soria. Alma se incorporó de golpe. Mi mamá, saltó de la cama, ignorando todas las advertencias. En la sala de cuidados intensivos, una mujer delgada, de rostro demacrado, yacía inmóvil, un tubo de oxígeno en la nariz. Pero los ojos, aún estaban abiertos. Alma se acercó, con la voz temblando como si fuera a romperse. Mamá. Soledad giró la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Alma, ¿de verdad eres tú? Soy yo. Mamá. No me atrevía a llorar. Pensé que habías muerto. Soledad hizo un esfuerzo por alzar la mano y tocar el rostro de su hija. No, sigo viva. Porque tú sigues viva. Madre e hija se abrazaron en medio de la tenue luz. Lágrimas, sollozos y todas las palabras que nunca se dijeron se fundieron en cada latido quebrado. Afuera, Lorenzo estaba de pie en silencio, limpiándose los lentes. Clara se acercó y dijo en voz baja. Él salvó a ambas. No, respondió Lorenzo. Él salvó a todo este país de un monstruo. Al día siguiente, los periódicos de todo el país publicaron los titulares. El asesino en serie Simón Duarte capturado tras intensa persecución en el bosque de Peñalara. El exsoldado Javier Salgado muere al salvar a la niña Alma Soria. Se le concede la medalla al valor de forma póstuma. Multitudes comenzaron a llegar a la parada del KM 132. El lugar donde comenzó la historia.
se erigió un pequeño monumento. Sobre él, estaba grabada la frase: en el corazón del bosque, elegiste la luz, para que una vida pudiera continuar. El funeral se celebró en el cementerio San Isidro de Madrid, donde se han despedido en silencio, pero con solemnidad, a soldados de honor. La bandera de España cubría el ataúd, y junto a él, el viejo uniforme militar de Javier Salgado, desgastado en los hombros, su último recuerdo. Ese día el cielo estaba gris, como si hasta el aire se inclinara ante el hombre que fue valiente hasta el final. Alma, vestida de negro, estaba junto a su madre Soledad, aún débil, pero decidida a salir del hospital para despedirse del hombre que salvó su vida y la de su hija. La niña ya no lloraba. Solo apretaba entre sus manos una muñeca de trapo vieja, encontrada cerca de la parada donde Javier la vio salir del bosque por primera vez. Desde la distancia, una larga fila de soldados de honor se acercó. Se alinearon en silencio. Luego saludaron frente al ataúd. Nadie habló. No hacía falta. Allí, el silencio era el tributo más profundo. Lorenzo también estaba presente. Vestía su uniforme limpio de guardabosques. Sostenía su vieja gorra en las manos. Los ojos rojos. Cuando el sacerdote comenzó a leer las palabras de despedida, su voz temblaba ligeramente. Javier Salgado, el soldado que ya no empuñaba un arma, pero siguió luchando hasta el final. No llevaba uniforme, no tenía comandante, no recibió órdenes, pero cuando enfrentó al mal, eligió no dar la espalda. Su voz se quebró, y tal vez, él nos enseñó que el valor no necesita una orden, solo necesita una razón. Después del servicio, la teniente Clara Esteves, jefa del operativo, se acercó a Alma. ¿Te sientes un poco mejor?, preguntó con dulzura. Alma asintió levemente. Ya puedo dormir, pero sueño mucho con el bosque. Esos sueños desaparecerán, dijo Clara tocándole el hombro con suavidad, y en su lugar recordarás a alguien que te amó como si fuera su sangre. Tío Javier, susurró Alma, lo extraño. Clara miró a su madre. Soledad, usted ha sido muy fuerte. Y su hija también. Soledad sonrió con esfuerzo, pero su mirada seguía cargada de dolor. Si nunca me hubiera metido con ese hombre, si hubiera huido antes. Tal vez. No podía saberlo, respondió Clara, lo importante es que hoy están vivas. Y es gracias a él. Soledad abrazó a su hija. Sus ojos, una vez más, se llenaron de lágrimas. Mi hija, es la única luz que me queda. Y el Javier fue quien volvió a encender esa luz cuando casi se apagaba. En las siguientes 24 horas, los medios no dejaron de hablar. Todos los canales de televisión, redes sociales y periódicos mencionaron el nombre de Javier Salgado como un nuevo símbolo de valentía. Algunos lo llamaron, el soldado del bosque profundo. Otros, el guerrero de la luz. Pero todos coincidieron en una cosa. Fue un héroe. RTV dedicó toda una noche a emitir un reportaje especial. Con la introducción. En medio de la oscuridad mortal del bosque de Peñalara. Cuando toda esperanza parecía perdida. Un hombre eligió no dar la espalda. No buscaba títulos. No esperó órdenes. Solo vio una vida pequeña que necesitaba ser salvada, y eso fue suficiente. La policía reveló los resultados de la investigación. Simón Duarte había estado planeando todo por más de 7 años. Había asesinado al menos a 9 personas, incluyendo 3 niños. Varias víctimas aún no han sido localizadas. Pero con los testimonios de Alma y Soledad, junto con un mapa encontrado en su mochila, la policía espera descubrir más pistas. En una sesión de emergencia en el Congreso, el ministro del Interior declaró: Javier Salgado hizo lo que muchos no nos atrevemos a hacer, enfrentar el mal con el corazón. Todo el Parlamento se puso de pie y aplaudió. Una semana después, en la parada del KM 132 donde todo comenzó, se inauguró un pequeño monumento. Solo era una columna de piedra sencilla. Pero personas de todo el país acudieron a encender velas, dejar flores, fotografías y notas escritas con emoción. Alma también fue. Colocó sobre la base de piedra un dibujo que ella misma había hecho. Javier sonriendo, con una placa militar en la mano, protegiendo a una niña muy pequeña bajo él. Debajo del dibujo, escrito a lápiz: gracias por salvarme, Javier. Lorenzo estaba a su lado, apretando su bastón, mirando las palabras talladas en el monumento.
En el corazón del bosque. Elegiste la luz, para que una vida pudiera continuar. Asintió lentamente. Esa frase, está hecha para él. Soledad se alejó un poco del grupo. Se sentó sola bajo un árbol. Clara se le acercó y se sentó junto a ella. ¿Sabe algo?, dijo Clara, nadie la culpa. Soledad cerró los ojos. Pero yo sí, llegué a amar a Simón. Cuando descubrí que algo en él no estaba bien. Tuve miedo. Guardé silencio. Y cuando comenzó, no me atreví a huir porque temía que matara a Alma. Pero buscó una oportunidad, y sobrevivió. Respondió Clara, ahora puede vivir, y enseñarle a su hija a vivir mejor. Soledad asintió con suavidad. Sus lágrimas volvieron a caer. Mi hija, es la única luz que me queda. Y el Javier fue quien volvió a encender esa luz cuando casi se apagaba. En una rueda de prensa especial en Segovia, un periodista le preguntó a Clara. Teniente, si pudiera decirle una última frase a Javier Salgado, ¿cuál sería? Clara miró directo a la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz firme. Gracias por recordarnos que el honor no necesita certificados. Está en lo que uno hace, no en el rango que lleva. Meses después, Alma volvió a la escuela. En su primer día, cuando la maestra preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ella respondió sin dudar, policía, o doctora, o alguien como el tío Javier. El aula quedó en silencio unos segundos. Luego, estallaron los aplausos. En un pequeño almacén en Burgos, tierra natal de Javier, su familia abrió un cofre de recuerdos. Dentro, además del documento de baja militar, había una libreta delgada. En la última página, escrita a mano, se leía: si tengo que elegir entre vivir solo o morir para que un niño viva, no lo dudaría. La historia de Javier fue incluida en los libros de texto de ética en algunas escuelas secundarias. Un grupo de estudiantes realizó un documental sobre él, con la participación de la propia Alma. En la escena final del documental, la niña mira directo a la cámara y habla con voz pausada. No recuerdo todo, porque era pequeña, pero recuerdo que él nunca tuvo miedo. Me sostuvo la mano muy fuerte. Y yo sabía que cuando dijo, corre, me estaba protegiendo con su vida. La imagen final muestra los ojos de Javier en una fotografía antigua, mirando directo al lente, con una mirada profunda y cálida. Simón Duarte, el asesino, se encuentra actualmente en aislamiento. La policía confirmó que no coopera. Se burla constantemente de los investigadores y, a veces, susurra a las paredes como si hablara con alguien invisible. Será juzgado por un tribunal penal nacional. Pero, sin importar cuál sea la sentencia, la sociedad ya lo ha inscrito en la historia como un símbolo del mal. Y a Javier, como el hombre que lo enfrentó, y venció con su muerte. Finalmente, en un día de otoño, bajo los pinos cerca del monumento, Alma y su madre regresaron una vez más. La niña encendió una pequeña vela. Luego miró a su madre y preguntó: mamá, si cuando yo crezca, me pasa algo malo, ¿crees que él volvería a salvarme? Soledad sonrió, tocando el collar militar que colgaba del cuello de la niña, el único objeto que quedó de Javier. Ya no necesita salvarte, Alma, porque ahora llevas su luz dentro de tu corazón. El viento sopló suavemente entre los árboles, arrastrando las hojas doradas que caían como suspiros. La estatua de piedra permanecía inmóvil, pero entre el murmullo del bosque, se escuchaba como un susurro. Corre, Alma, ya no como una orden, sino como una despedida final. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la luz puede encenderse incluso en los lugares más oscuros. Aunque ya no llevaba uniforme, Javier mantuvo intacto el espíritu y los ideales de un soldado: vivir para proteger a los demás, incluso si eso significa entregar la propia vida. El coraje no se mide por la fuerza física, sino por la decisión de actuar por lo que es justo. La historia también denuncia la indiferencia frente al mal, y exalta el valor de la humanidad, del sacrificio, y de la fe en la justicia, incluso en las circunstancias más desesperadas. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.